Puedo comer las sobras, señor. Pero cuando el millonario miró sus ojos, su vida cambió para siempre. Antonio Ramírez caminaba por los pasillos de mármol de su oficina en el piso 42 del edificio más lujoso de la Ciudad de México. Sus zapatos italianos resonaban con cada paso, marcando el ritmo de un hombre que había conquistado el mundo de los bienes raíces, pero que había perdido algo mucho más valioso en el camino. A los 40 años, Antonio era lo que muchos llamarían un hombre exitoso. Su empresa Ramírez Desarrollos había construido medio centro de la ciudad. Torres de cristal y acero que tocaban las nubes llevaban su apellido grabado en placas doradas. Pero esa tarde de viernes, mientras miraba por la ventana de su oficina hacia la ciudad que había ayudado a transformar, se sintió más vacío que nunca. «Señor Ramírez», le dijo su asistente, Carmen, una mujer de 50 años que llevaba 15 trabajando para él. «Ya son las 8 de la noche. ¿No piensa irse a casa?» Antonio no apartó la mirada de la ventana. Allá abajo, las luces de la ciudad comenzaban a encenderse como pequeñas estrellas. La gente regresaba a sus hogares, a sus familias, a sus vidas reales. Él, en cambio, no tenía prisa por llegar a ningún lado. «En un momento, Carmen. Puedes irte si quieres». «Señor, perdone que me meta, pero lleva trabajando 14 horas seguidas. Necesita descansar, comer algo decente». Antonio finalmente se volteó hacia ella. Carmen lo había visto crecer profesionalmente desde que era un joven ambicioso con más sueños que dinero. Ahora lo miraba con esa expresión maternal que a veces lo incomodaba porque le recordaba lo solo que estaba. «Estoy bien, Carmen, de verdad», pero no estaba bien y ambos lo sabían. Desde que había decidido poner su carrera por encima de todo lo demás, las relaciones se habían vuelto imposibles. Las mujeres que se acercaban a él solo veían su cuenta bancaria. Los amigos de la juventud se habían cansado de ser cancelados por reuniones de último minuto. Incluso su familia había dejado de invitarlo a las reuniones familiares. Carmen suspiró y tomó su bolsa. «Entonces al menos salga a cenar a un lugar decente. No se quede aquí toda la noche otra vez». Cuando se quedó solo, Antonio se sirvió un whisky y volvió a mirar por la ventana. La verdad era que no tenía hambre. No tenía ganas de ir a uno de esos restaurantes caros, donde lo conocían y lo trataban como al rey que era en el mundo de los negocios, pero donde se sentía como un extraño en su propia vida. El estómago le rugió, traicionando sus pensamientos. Llevaba todo el día sin comer, sobreviviendo a base de café y pura adrenalina. Tomó su saco, apagó las luces de la oficina y decidió que tal vez Carmen tenía razón. Necesitaba salir de ahí. Pero cuando llegó al estacionamiento y vio su Mercedes-Benz negro, algo lo detuvo. No quería ir a ninguno de sus lugares habituales. No quería ver las mismas caras, escuchar las mismas conversaciones vacías sobre dinero y poder. Sin pensarlo mucho, se subió al auto y comenzó a manejar sin rumbo fijo. La lluvia comenzó a caer suavemente sobre el parabrisas. Era una de esas lluvias típicas de octubre en la Ciudad de México, persistente, pero no violenta. Antonio manejó por calles que no frecuentaba, alejándose de la zona empresarial, adentrándose en barrios que no había visitado en años. Fue entonces cuando vio el pequeño letrero de neón: «Comida casera Doña Rosa». Era un restaurante sencillo, de esos que su madre habría llamado de barrio. Las ventanas estaban empañadas por el vapor de la cocina y a pesar de la lluvia, se veía movimiento adentro. Sin saber por qué, Antonio estacionó el auto. Tal vez era el cansancio, tal vez era esa extraña melancolía que lo había perseguido toda la semana, pero algo lo empujó a bajar del auto y caminar hacia la entrada del pequeño restaurante. El contraste fue inmediato. Del silencio lujoso de su oficina, pasó al murmullo cálido de conversaciones familiares, al sonido de platos y cubiertos, al aroma de comida real. Era como entrar a otro mundo. Una señora mayor, que supuso era Doña Rosa, se acercó con una sonrisa genuina. «Buenas noches, joven. ¿Mesa para uno?» «Sí, por favor». Lo llevó a una mesa junto a la ventana. Antonio se sentó y por primera vez en mucho tiempo observó realmente a su alrededor. Había familias cenando juntas, parejas compartiendo postre, trabajadores terminando su día con una comida caliente. Era vida real, sin pretensiones. Pidió pozole y tortillas hechas a mano. Cuando llegó la comida, tenía que admitir que hacía años no probaba algo tan auténtico.
tan lleno de sabor. Estaba tan concentrado en comer que no notó la figura pequeña que se había acercado a su mesa hasta que escuchó una voz suave, casi un susurro. «Disculpe, señor». Antonio levantó la mirada y se encontró con los ojos más tristes y hermosos que había visto en su vida. Era una mujer joven, tal vez 30 años, con el cabello oscuro recogido en una cola de caballo. Su ropa era sencilla pero limpia, y cargaba en brazos a un niño pequeño que no podría tener más de 3 años. «¿Puedo comer las sobras, señor?». Las palabras golpearon a Antonio como un rayo. No fue solo lo que dijo, sino cómo lo dijo. Había una dignidad quebrada en su voz, una humillación que luchaba contra la desesperación. Sus ojos brillaban con lágrimas que se negaba a derramar, y el niño en sus brazos miraba el plato de pozole con una hambre que era imposible ignorar. El mundo se detuvo por un momento. Antonio había oído hablar de la pobreza, había donado dinero a organizaciones benéficas, había leído estadísticas en periódicos, pero nunca había visto la necesidad tan de cerca, tan real, tan humana. «Yo», comenzó a decir, pero las palabras se le atoraron en la garganta. La mujer interpretó su silencio como un rechazo y comenzó a alejarse, susurrando: «Perdón por molestarlo, señor. No volverá a pasar». «Espere». Antonio se levantó tan rápido que casi tira la silla. «Por favor, no se vaya». Ella se detuvo, pero no se volteó. Antonio podía ver cómo sus hombros temblaban. No sabía si de frío, de hambre o de vergüenza. «¿Cómo se llama?», preguntó suavemente. Pasaron varios segundos antes de que ella respondiera, sin voltear. «Ana Luisa, señor. Y él es mi hijo Carlitos». «Ana Luisa», repitió Antonio sintiendo como si hubiera encontrado algo que no sabía que estaba buscando. «No necesita las sobras. Siéntese conmigo, por favor. Los invito a cenar». Esta vez sí se volteó, y Antonio vio en sus ojos una mezcla de sorpresa, desconfianza y una chispa de esperanza que se negaba a morir completamente. Pero ¿qué secretos guardaba el pasado de Ana Luisa? ¿Y por qué Antonio sentía que esta mujer desconocida podría cambiar su vida para siempre? Ana Luisa dudó por un momento que pareció eterno. En sus 30 años de vida, había aprendido a desconfiar de los gestos amables de los hombres adinerados, pero había algo diferente en los ojos de este señor. No era lástima lo que veía, ni tampoco esa mirada calculadora que conocía tan bien. Era algo más puro, más humano. «No quiero causarle molestias, señor», murmuró apretando más fuerte a Carlitos contra su pecho. «No es molestia», respondió Antonio, y sorprendentemente lo decía en serio. «Me llamo Antonio. Antonio Ramírez, y realmente me gustaría que cenaran conmigo». El niño eligió ese momento para hacer un ruidito con el estómago que hizo sonreír tristemente a su madre. Esa fue la señal que Ana Luisa necesitaba. Su orgullo podría resistir, pero no podía ignorar el hambre de su hijo. «Está bien», susurró acercándose lentamente a la mesa, pero solo por Carlitos. Antonio hizo una seña a doña Rosa, quien se acercó con curiosidad mal disimulada. «Doña Rosa, ¿podría traer más pozole, por favor? Y algo suave para el niño». «Por supuesto, joven», respondió la señora con una sonrisa que iluminó su rostro arrugado. «Traigo caldo de pollo para el pequeñito y tortillas calientitas». Mientras esperaban la comida, un silencio incómodo se instaló entre ellos. Antonio no sabía cómo iniciar una conversación. En su mundo de negocios tenía conversaciones calculadas, estratégicas, pero esto era diferente. Esto era real. «¿De dónde son?», preguntó finalmente. Ana Luisa había sentado a Carlitos en sus piernas y lo mecía suavemente. «De aquí, de la ciudad. Vivimos». Se detuvo como si admitir dónde vivían fuera otro golpe a su dignidad. «Vivimos en una vecindad cerca de aquí. ¿Y trabajas en algo?». Los ojos de Ana Luisa se endurecieron ligeramente. «Soy licenciada en educación», dijo con un orgullo herido. Al menos lo era. Trabajaba en una escuela primaria en la colonia Roma. Pero cuando nació Carlitos, las cosas se complicaron. Antonio sintió que había tocado un tema sensible, pero necesitaba entender. «¿El papá del niño?». «No existe», cortó Ana Luisa tajantemente. «Quiero decir, biológicamente sí, pero para nosotros no. Se fue cuando supo del embarazo. Dijo que no estaba listo para ser padre, que tenía otros planes para su vida». La amargura en su voz era palpable. Antonio había conocido hombres así, hombres que huían de las responsabilidades
como él había huido de las relaciones. Por primera vez se preguntó si él habría hecho lo mismo en esa situación. Doña Rosa llegó con una bandeja llena de comida humeante, el pozole para Ana Luisa, caldo de pollo para Carlitos, tortillas recién hechas y hasta un vaso de leche, tibia para el pequeño. «Aquí tienen, mis niños», dijo la señora con cariño genuino, «y no se preocupen por nada». Ana Luisa miró la comida como si fuera un milagro. Sus manos temblaron ligeramente cuando tomó la cuchara. «Gracias», susurró, y Antonio no estaba seguro si se lo decía a él o a doña Rosa. Mientras ella alimentaba cuidadosamente a Carlitos, Antonio observó sus manos. Eran manos de trabajadora, con callos y pequeñas cicatrices, pero también manos delicadas, de alguien que había conocido tiempos mejores. «¿Qué pasó con tu trabajo?», preguntó gentilmente. Ana Luisa no levantó la mirada del plato. Cuando Carlitos nació se enfermó mucho. Los primeros meses fueron terribles. Tenía que llevarlo constantemente al doctor, faltar al trabajo. La directora de la escuela fue muy comprensiva al principio, pero después dijo que necesitaba a alguien confiable, alguien que pudiera estar ahí todos los días. ¿Y desde entonces? Desde entonces hago lo que puedo. Limpio casas, cuido niños, vendo tamales los fines de semana en el parque. Pero a veces, su voz se quebró ligeramente. A veces no es suficiente. Antonio sintió algo extraño en el pecho, como si un puño invisible lo estuviera apretando. Él gastaba en una cena lo que Ana Luisa probablemente no veía en una semana. «¿Hoy fue uno de esos días?», preguntó suavemente. Ana Luisa finalmente lo miró a los ojos. Había lágrimas ahí, pero también una fuerza que lo impresionó. «La señora para la que trabajo me dijo que ya no necesitaba mis servicios, sin aviso, sin explicación, y yo había gastado el último dinero en las medicinas de Carlitos. Está con un resfriado que no se le quita», como si hubiera escuchado su nombre. El niño tosió suavemente. Era una tos seca que preocupó a Antonio. «¿Ha visto a un doctor? Fuimos al centro de salud, pero la cola era de 4 horas y Carlitos estaba muy inquieto. Me dijeron que regresara otro día». Antonio no pudo evitar pensar en su médico privado, en cómo una simple llamada telefónica podría resolver el problema de salud del niño en 1 hora. «Mire, señor Antonio», dijo Ana Luisa, limpiando delicadamente la boca de Carlitos con una servilleta. «No sé por qué está siendo tan amable conmigo, pero quiero que sepa que no soy de esas personas que se aprovechan de la bondad ajena. Mañana buscaré otro trabajo y le juro que le pagaré por esta comida». «No quiero que me pagues nada», respondió Antonio inmediatamente. «Y no pienso en ti como alguien que se aprovecha de nada. Al contrario, creo que eres una de las personas más fuertes que he conocido». Ana Luisa lo miró con sorpresa. «¿Fuerte? Señor, hace 10 minutos estaba pidiendo las sobras de su comida. No creo que eso sea ser fuerte. ¿Estás bromeando?». Antonio se inclinó hacia adelante. «Tienes un título universitario. Crías sola a tu hijo. Trabajas en lo que sea necesario para salir adelante y cuando todo se ve imposible, en lugar de rendirte, buscas una solución. Incluso si esa solución significa tragarte tu orgullo y pedirle ayuda a un extraño. Eso no es debilidad, Ana Luisa. Eso es puro valor». Por primera vez desde que se habían sentado juntos, Ana Luisa sonrió. Era una sonrisa pequeña, tímida, pero real. Nunca lo había visto de esa manera. «Pues deberías. Y creo que tu hijo va a crecer sabiendo que tiene la mamá más valiente del mundo». Carlitos, como si hubiera entendido la conversación, estiró sus manitas hacia Antonio y balbuceó algo que sonó como «gracias». Antonio sintió que algo se derretía en su pecho. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien le había dicho gracias y realmente lo había sentido? ¿Cuándo? ¿Alguien lo había mirado como si fuera un héroe en lugar de solo un hombre rico? «¿Sabes qué?», dijo impulsivamente. «Mañana no vas a buscar trabajo». Ana Luisa frunció el ceño, preocupada. «¿Qué quiere decir?». «Quiero decir que mañana vamos a llevar a Carlitos con un pediatra de verdad. Y después vamos a sentarnos a platicar sobre tu futuro. Tengo algunas ideas». «Señor Antonio, no puedo aceptar». «Puedes y vas a aceptar», la interrumpió suavemente. «Pero no por caridad, sino porque creo que nos podemos ayudar mutuamente». Ana Luisa lo miró con curiosidad y algo que podría haber sido esperanza.
pero ninguno de los dos sabía que al día siguiente una llamada telefónica cambiaría todo, y que el pasado de Ana Luisa iba a colisionar con el presente de Antonio de la manera más inesperada. ¿Qué secreto guardaba Ana Luisa que podría cambiar la perspectiva de Antonio sobre toda su vida? ¿Y por qué el destino había decidido unir a estas dos almas solitarias en una noche lluviosa? La mañana siguiente llegó con un sol brillante que parecía haber lavado toda la tristeza de la noche anterior. Antonio se despertó en su casa de las Lomas, pero por primera vez en meses no se sintió vacía. Tenía una misión, un propósito, que iba más allá de las ganancias trimestrales y las reuniones de consejo. Mientras se preparaba para el día, no podía dejar de pensar en Ana Luisa y el pequeño Carlitos. Había algo en esa mujer que había despertado en él sentimientos que creía enterrados para siempre. No era solo compasión, era algo más profundo, más personal. Tomó su teléfono y marcó a su médico personal, el doctor Hernández. «Buenos días, doctor. Soy Antonio Ramírez. Necesito que me haga un favor muy especial». «Antonio, ¿cómo estás? ¿Todo bien con tu salud?» «Estoy perfecto, doctor, pero tengo un amigo, una amiga, que tiene un niño pequeño que necesita atención médica. ¿Podría verlo hoy mismo?» «Por supuesto, hijo. ¿A qué hora necesitas la cita?» «¿Sería posible a las 10 de la mañana?» «Para ti, Antonio, cualquier cosa. Manda a tu amiga a mi consultorio privado». Después de colgar, Antonio se dio cuenta de que había llamado a Ana Luisa, su amiga, sin pensarlo. ¿Era eso lo que era? ¿O era algo más? Se vistió con ropa más casual de la habitual, tomó su auto y manejó hacia la dirección que Ana Luisa le había dado la noche anterior. Era una vecindad antigua pero digna, de esas que resistían el paso del tiempo en el corazón de la ciudad. Cuando llegó, varios vecinos se asomaron por las ventanas, curiosos por ver el Mercedes-Benz estacionado frente a su edificio. Antonio subió las escaleras hasta el segundo piso y tocó la puerta del departamento número 8. Ana Luisa abrió casi inmediatamente, como si hubiera estado esperando junto a la puerta. Vestía un vestido azul sencillo, pero limpio, y había algo diferente en su postura. Parecía menos derrotada que la noche anterior. «Buenos días, Antonio», dijo suavemente. «No estaba segura de que fueras a venir». «Te dije que vendría», respondió él, sorprendido por lo natural que sonaba su nombre en los labios de ella. «¿Cómo está Carlitos?» «Mejor, gracias. Durmió toda la noche. Creo que la comida caliente le hizo bien». Antonio miró por encima del hombro de Ana Luisa y pudo ver el pequeño departamento. Era diminuto, pero impecablemente limpio y ordenado. Había dibujos infantiles pegados en las paredes y un pequeño altar con flores frescas en una esquina. «¿Listos para ir al doctor?» «Antonio, anoche pensé mucho en lo que dijiste y decidí que tienes razón. Carlitos necesita atención médica y yo necesito aceptar ayuda. Pero quiero que sepas que esto no va a ser gratis para ti. Encontraré la manera de pagarte». Antonio sonrió. La determinación de Ana Luisa era admirable. «Ya hablaremos de eso después. Por ahora vamos con el doctor Hernández, el consultorio». Del doctor Hernández era todo lo contrario al centro de salud público. Elegante, silencioso, con aire acondicionado y revistas actuales en la sala de espera. Ana Luisa miraba todo con ojos grandes, claramente impresionada pero tratando de no demostrarlo. El doctor Hernández era un hombre mayor, de esos médicos de la vieja escuela que realmente se preocupaban por sus pacientes. Examinó a Carlitos con paciencia y cariño, hablándole al niño en voz suave mientras lo revisaba. «Es solo un resfriado común, pero el pequeño está un poco desnutrido», le dijo después a Ana Luisa. «Nada grave, pero necesita vitaminas y una dieta más rica en proteínas». Ana Luisa bajó la mirada avergonzada. «Doctor, yo hago lo que puedo, pero a veces...» «No se preocupe, señora», la interrumpió el doctor gentilmente. «No la estoy juzgando. Sé que hace todo lo posible por su hijo. Solo le estoy dando recomendaciones médicas». Después de la consulta, mientras esperaban la receta en la farmacia del mismo edificio, Ana Luisa se volteó hacia Antonio. «¿Cuánto le debo al doctor?» «Nada, ya está pagado». «Antonio, Ana». «Luisa, acepta la ayuda, por favor». Ella suspiró y asintió, pero Antonio podía ver que su mente trabajaba, probablemente calculando cómo iba a pagarle todo esto. Decidieron desayunar en un pequeño café cerca del consultorio.
Mientras Carlitos jugaba con unos cubos de colores que el doctor le había regalado, Antonio y Ana Luisa hablaron. «Cuéntame más sobre ti», dijo Antonio. «Anoche me dijiste que eras licenciada en educación. ¿Siempre quisiste ser maestra?» Los ojos de Ana Luisa se iluminaron por primera vez. «Desde que era niña. Mi mamá era maestra también. Decía que enseñar era la profesión más noble del mundo porque ayudabas a formar el futuro». «¿Tu mamá aún vive?» La expresión de Ana Luisa se entristeció. «No, murió cuando Carlitos tenía 6 meses. Cáncer. Fue muy rápido. Lo siento. Mucho. Ella era mi única familia. Mi papá nos abandonó cuando yo tenía 10 años. Mi mamá trabajó día y noche para sacarme adelante, para que pudiera estudiar la universidad». Antonio sintió una punzada en el pecho. Él había tenido todos los privilegios, todas las oportunidades, y no había sabido valorarlas. Ana Luisa había luchado por cada logro en su vida. Debe haber estado muy orgullosa de ti. Lo estaba, sonrió Ana Luisa tristemente. El día que me gradué, lloró de felicidad. Dijo que todo había valido la pena, que ahora yo podía darle a mis futuros hijos lo que ella me había dado a mí, educación y valores. ¿Y lo del papá de Carlitos? Ana Luisa jugó con su taza de café antes de responder. Se llama Rodrigo. Era arquitecto, compañero de trabajo en la escuela donde daba clases. Estábamos planeando casarnos. Yo pensé que era el amor de mi vida. ¿Qué pasó? Cuando le dije que estaba embarazada, cambió completamente. Dijo que no podía arruinar su carrera por un error, que era muy joven para ser padre. Me ofreció dinero para... Ya sabes, Antonio asintió, sintiendo una rabia extraña hacia un hombre que no había conocido nunca. ¿Y nunca más supiste de él? Una vez, cuando Carlitos tenía 1 año, se apareció en mi trabajo. Había conseguido un puesto muy importante, en una empresa constructora. Traía carro nuevo, ropa cara. Me dijo que había pensado las cosas, que tal vez podríamos intentarlo, pero que yo tendría que mudarme a Guadalajara con él. Y le dije que no, que Carlitos y yo estábamos bien solos, que no necesitábamos a alguien que nos veía como una opción conveniente cuando le convenía. Antonio la miró con admiración. «Hiciste bien. ¿Tú crees? A veces me pregunto si no debía haber aceptado. Por Carlitos. Una figura paterna, estabilidad económica. Ana Luisa, mírame». Antonio tomó su mano por encima de la mesa. «Carlitos tiene la mejor madre del mundo. Un padre que lo abandona y después regresa cuando le conviene no es lo que necesita. Tú le estás enseñando valores reales, dignidad, trabajo, amor verdadero». En ese momento, el teléfono de Antonio sonó. Era Carmen, su asistente. «Antonio, perdón por molestarte, pero hay algo urgente. ¿Recuerdas el proyecto de la escuela que cancelamos el año pasado?» «¿Cuál escuela?» «La primaria en la colonia Roma, la que iba a ser demolida para construir el centro comercial». Antonio sintió que se le helaba la sangre. «¿Qué pasa con esa escuela?» «Pues resulta que había un error en los papeles. La escuela no se puede demoler. Es patrimonio histórico, y ahora los dueños originales quieren recuperarla para volver a abrir las clases». Antonio miró a Ana Luisa, que lo observaba con curiosidad. «¿Cómo se llamaba esa escuela, Carmen?» «Escuela Primaria Benito Juárez». «¿Por qué?» Antonio sintió como si el mundo se hubiera detenido. Ana Luisa había trabajado en una escuela primaria en la colonia Roma. ¿Sería posible que...? «Ana Luisa», dijo lentamente. ¿Cómo se llamaba la escuela donde trabajabas?» Ella frunció el ceño, extrañada por la pregunta. «Escuela Primaria Benito Juárez». «¿Por qué?» El teléfono casi se le cae de las manos a Antonio. El destino no podía ser tan cruel o tan generoso. «Carmen, te llamo después». Colgó el teléfono y miró fijamente a Ana Luisa. «Necesito contarte algo, y cuando termines de escucharme, es posible que no quieras volver a verme nunca». Ana Luisa palideció. «¿Qué pasa, Antonio? Me estás asustando». «Ana Luisa, yo fui quien compró tu escuela. Yo fui quien la cerró». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ana Luisa lo miró como si no hubiera entendido las palabras. «¿Qué dijiste?» «Tu escuela, la primaria Benito Juárez. Mi empresa la compró para demolerla y construir un centro comercial. Indirectamente, yo fui responsable de que perdieras tu trabajo». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Ana Luisa. Se levantó de la mesa tan rápido que la silla casi se cayó. «No puedo creer esto», susurró. «No puedo creerlo».
Ana Luisa, espera, déjame explicarte. ¿Explicarme qué? Su voz subió de tono. ¿Que el hombre que anoche me invitó a cenar por lástima es el mismo que destruyó mi vida? No fue por lástima. Y tú lo sabes. ¿Sabes qué? Tienes razón. No fue por lástima. Fue por culpa. Te sentiste culpable y decidiste jugar al benefactor conmigo. Ana Luisa tomó a Carlitos en brazos y comenzó a caminar hacia la salida del café. Ana Luisa, por favor, escúchame. Esto no cambia nada entre nosotros. Ella se detuvo en la puerta y se volteó. Sus ojos brillaban de lágrimas y de una rabia que Antonio nunca había visto. No cambia nada. Antonio, por tu culpa perdí mi trabajo. Por tu culpa mi hijo y yo hemos pasado hambre. Por tu culpa anoche tuve que humillarme pidiendo las sobras de tu comida. Y ahora vienes a decirme que no cambia nada. Ana Luisa, no te quiero volver a ver nunca, y no te atrevas a buscarme. Se fue dejando a Antonio solo en el café, sintiendo como si le hubieran arrancado algo vital del pecho, pero lo que ninguno de los dos sabía era que esta separación iba a hacer que Antonio tomara la decisión más importante de su vida, una decisión que no solo cambiaría su destino, sino el de cientos de familias como la de Ana Luisa. ¿Podría Antonio encontrar la manera de reparar el daño que había causado? ¿Y sería Ana Luisa capaz de perdonar cuando descubriera toda la verdad? Los siguientes 3 días fueron los más largos en la vida de Antonio Ramírez. No había dormido bien, no había podido concentrarse en el trabajo y cada vez que cerraba los ojos veía la cara de dolor y traición de Ana Luisa cuando le había contado la verdad. Carmen lo había estado observando con preocupación desde que había regresado del café aquel día. Jefe, no sé qué le pasa, pero tiene que contarme. En 15 años trabajando para usted, nunca lo había visto así. Antonio estaba parado frente a la ventana de su oficina, mirando hacia la ciudad, pero sin verla realmente. Carmen, ¿tú crees que soy una mala persona? La pregunta tomó por sorpresa a su asistente. ¿Qué clase de pregunta es esa, señor Ramírez? Una pregunta honesta. En todos estos años construyendo este imperio, ¿cuántas vidas hemos afectado? ¿Cuántas familias hemos desplazado? ¿Cuántos sueños hemos destruido por las ganancias? Carmen se acercó y puso una mano maternal en el hombro de su jefe. Antonio, los negocios son así. Usted no puede cargar con la responsabilidad de todo. Además, también ha generado empleos, ha construido viviendas para familias, Carmen, la interrumpió suavemente. ¿Te acuerdas de la escuela primaria Benito Juárez? Claro, el proyecto que se canceló. ¿Qué pasa con esa escuela? Conocí a una de las maestras que perdió su trabajo cuando la compramos. Carmen frunció el ceño. Y me enamoré de ella. Las palabras salieron antes de que Antonio pudiera detenerlas. Pero en cuanto las dijo, supo que eran ciertas. Se había enamorado de Ana Luisa, no solo de su belleza, sino de su fuerza, de su dignidad, de la manera en que amaba a su hijo, de su capacidad de mantenerse en pie a pesar de todas las adversidades. Dios mío, susurró Carmen. ¿Y ella sabe quién es usted? Ahora sí, y me odia, y tiene todo el derecho de odiarme. Carmen se sentó pesadamente en una silla. ¿Qué va a hacer? Antonio se volteó hacia ella, y Carmen vio algo en sus ojos que nunca había visto antes. A determinación mezclada con desesperación. Voy a arreglar esto todo, no solo con Ana Luisa, sino con todas las familias que hemos afectado. Voy a encontrar la manera de hacer las cosas bien. Señor Ramírez, Carmen, quiero que busques todos los archivos del proyecto de la escuela. Quiero saber exactamente qué pasó, quién más resultó afectado y qué opciones tenemos ahora. ¿Opciones? ¿Para qué? Para reconstruir lo que destruimos. Carmen lo miró como si hubiera perdido la razón, pero conocía lo suficiente a Antonio para saber que cuando tomaba una decisión, nada lo detendría. Esa misma tarde, Antonio tenía toda la información sobre la mesa de su oficina. La escuela primaria Benito Juárez había sido fundada en 1945. Durante 75 años había educado a miles de niños del barrio. Cuando su empresa la había comprado, no solo Ana Luisa había perdido su trabajo, habían sido 23 maestros y personal administrativo en total. Pero lo que más lo impactó fue leer los reportes de la prensa local sobre el cierre. Había entrevistas con padres de familia desesperados, niños que tenían que caminar kilómetros para llegar a otra escuela, maestros con décadas de experiencia que no habían
podido encontrar otro trabajo. Una entrevista en particular le partió el corazón. Era con Ana Luisa, tomada 3 meses después del cierre de la escuela. Esta escuela era más que un trabajo para mí, había dicho al reportero. Era mi hogar, mi familia. Aquí aprendí a ser maestra, aquí crecí profesionalmente. Los niños del barrio necesitan esta escuela. Muchos de ellos vienen de familias que no pueden pagar colegiaturas y ahora tienen que viajar muy lejos para estudiar. Algunos simplemente han dejado de ir a la escuela. Al final de la entrevista, el reportero le había preguntado qué mensaje tenía para los empresarios responsables del cierre. Ana Luisa había mirado directamente a la cámara y había dicho: «Solo les pido que piensen en que detrás de cada edificio que derriban hay historias, hay vidas, hay sueños. No somos solo números en un reporte financiero. Somos personas con familias que dependen de nosotros». Antonio tuvo que parar de leer. Sentía como si cada palabra de Ana Luisa fuera un puñal en su conciencia, pero también sentía algo más, una claridad que no había tenido en años sobre lo que realmente importaba en la vida. Tomó su teléfono y marcó a su abogado. «Licenciado Morales, soy Antonio. Necesito que investigue algo urgentemente. ¿Es posible revertir la compra de la escuela primaria Benito Juárez?» ¿Revertir? ¿Por qué querría hacer eso? Ese terreno vale una fortuna ahora. Esa no es su pregunta, licenciado. Su pregunta es si se puede hacer. Bueno, técnicamente sí. Tendría que venderla de vuelta al gobierno o donarla, pero ¿cuánto tiempo tomaría? Si tiene toda la documentación en orden y si está dispuesto a absorber todas las pérdidas económicas, tal vez 2 semanas. Hágalo. Quiero que la escuela vuelva a funcionar lo antes posible. Antonio, ¿está seguro? Va a perder millones de pesos. Licenciado, creo que acabo de encontrar la mejor inversión de mi vida. Después de colgar, Antonio se quedó sentado en su oficina hasta muy tarde, haciendo planes. No iba a ser suficiente con solo devolver la escuela. Tenía que hacer algo más grande, algo que realmente marcara la diferencia. 2 días después, Antonio tenía un plan completo. No solo iba a devolver la escuela al gobierno, sino que iba a financiar completamente su renovación. Nuevas aulas, laboratorios de computación, biblioteca, comedor escolar, área de juegos. También iba a crear un fondo para las familias más necesitadas, para que ningún niño del barrio se quedara sin educación por falta de recursos. Pero lo más importante, quería que Ana Luisa fuera la directora de la nueva escuela. El problema era que Ana Luisa no quería verlo. Había ido 3 veces a su vecindad y ella no había abierto la puerta. Le había enviado flores con cartas explicando sus planes, pero ella las había devuelto sin abrir. Fue Carmen quien le dio la idea. «Señor, si no puede hablar con ella directamente, ¿por qué no habla con alguien más? ¿No dijo que trabajaba cuidando niños? Tal vez alguno de los padres». Antonio se dio una palmada en la frente. «Por supuesto, doña Rosa, la señora del restaurante donde se habían conocido. Si alguien podía ayudarlo a encontrar a Ana Luisa, era ella». Esa noche, Antonio regresó al pequeño restaurante. Doña Rosa lo recibió con una sonrisa, pero Antonio notó cierta frialdad en sus ojos. «Buenas noches, joven. ¿Mesa para uno? ¿Otra vez? Doña Rosa, necesito hablar con usted. Es sobre Ana Luisa». La expresión de la señora se endureció. «Ah, con que usted es el famoso Antonio. Ana Luisa vino aquí llorando hace 3 días. Me contó todo. Doña Rosa, sé que cometí errores terribles, pero quiero arreglarlos. Quiero hacer las cosas bien. ¿Y cree que con dinero van a arreglar el corazón roto de esa muchacha? No, señora, no se trata de dinero. Se trata de justicia y se trata de amor». Doña Rosa lo estudió cuidadosamente. «Siéntese, joven. Creo que tenemos que platicar». Durante la siguiente hora, Antonio le contó todo a doña Rosa. Sus planes para la escuela, su determinación de cambiar la manera en que hacía negocios, pero sobre todo le contó cómo se sentía respecto a Ana Luisa. «Esa mujer me cambió la vida en una noche, doña Rosa. Me hizo recordar lo que realmente importa. Y ahora que la perdí, me doy cuenta de que nada de lo que he construido vale nada si no tengo a alguien con quien compartirlo». Doña Rosa suspiró profundamente. «Ana Luisa viene aquí todas las noches a las 8. Trae a Carlitos y cena en esa mesa de la esquina. Son los únicos clientes que tengo a esa hora y francamente, a veces creo que viene más por la compañía que por la comida. ¿Me ayudaría a hablar con ella?» «No, joven.
Eso lo tiene que hacer usted solo, pero le voy a dar un consejo. Ana Luisa no es de esas mujeres que se dejan impresionar con grandes gestos. Ella valora la honestidad, la humildad. Si realmente la ama, demuéstreselo con hechos, no con palabras. ¿Y si no me perdona? Doña Rosa sonrió por primera vez desde que había comenzado la conversación. Joven, esa muchacha tiene el corazón más grande que he conocido. Si sus intenciones son puras, si realmente está dispuesto a cambiar, ella lo va a ver. Solo tiene que ser paciente. Al día siguiente, Antonio recibió la llamada que había estado esperando. Su abogado le confirmó que todos los papeles estaban listos. La escuela oficialmente volvía a ser propiedad del gobierno, y él había donado 2 millones de pesos para su renovación completa. Ahora solo faltaba lo más difícil, convencer a Ana Luisa de que le diera una segunda oportunidad. Pero ¿sería capaz Ana Luisa de ver más allá del dolor y la traición? ¿Y qué sorpresa le tenía preparada el destino a esta pareja que parecía destinada a amarse a pesar de todas las adversidades? Eran las 7:45 de la noche cuando Antonio llegó al restaurante de Doña Rosa. Sus manos temblaban ligeramente mientras estacionaba el auto. En su maletín llevaba todos los documentos que probaban lo que había hecho. El título de propiedad de la escuela, transferido de vuelta al gobierno, los contratos con las empresas constructoras para la renovación, el fondo educativo que había establecido, pero más importante que todo eso, llevaba en el corazón las palabras que había ensayado 1000 veces, las palabras que esperaba pudieran sanar el daño que había causado. Doña Rosa lo vio entrar y le hizo una seña hacia una mesa, discreta desde donde podía ver la mesa de la esquina donde Ana Luisa solía sentarse. «Llegó temprano, joven», le dijo en voz baja. «Eso está bien. Le da tiempo de tranquilizarse. Doña Rosa, ¿y si sale corriendo en cuanto me vea? Entonces la seguirá y le hablará con el corazón en la mano. Pero algo me dice que no va a ser necesario». A las 8 en punto exactas, la puerta del restaurante se abrió y entró Ana Luisa con Carlitos en brazos. Antonio sintió como si el aire se le escapara de los pulmones. Se veía más delgada que la última vez, y había una tristeza en sus ojos que no había estado ahí antes. Ana Luisa se dirigió a su mesa habitual sin notar la presencia de Antonio. Doña Rosa se acercó a ella con una sonrisa. «Buenas noches, mi niña. ¿Lo de siempre para ti y el pequeñito?» «Sí, por favor, doña Rosa, pero ¿podría ser solo una porción hoy? No tengo mucho dinero». El corazón de Antonio se encogió al escuchar esas palabras. Era evidente que Ana Luisa estaba pasando por momentos aún más difíciles desde su pelea. «No te preocupes por el dinero, mi niña. Ya sabes que aquí siempre hay un plato caliente para ti y Carlitos». Ana Luisa sonrió agradecida, pero Antonio podía ver que le dolía tener que depender de la caridad de otros. Doña Rosa regresó a la cocina y le hizo una seña a Antonio. Que era el momento. Antonio se levantó lentamente y caminó hacia la mesa de Ana Luisa. Ella estaba entreteniendo a Carlitos con un pequeño juguete cuando vio los zapatos de Antonio frente a su mesa. Levantó la mirada y su expresión se endureció inmediatamente. «¿Qué haces aquí?», preguntó fríamente. «Ana Luisa, por favor, solo dame 5 minutos. Ya te dije que no quería verte más. Solo 5 minutos. Si después de escucharme sigues queriendo que me vaya, me iré y no te molestaré nunca más». Ana Luisa lo miró durante un largo momento. Carlitos eligió ese momento para extender sus bracitos hacia Antonio, balbuceando «Toño, Toño», su intento de decir «Antonio, ni siquiera él te ha olvidado», murmuró Ana Luisa con una sonrisa triste. «Está bien, 5 minutos, pero siéntate rápido antes de que cambie de opinión». Antonio se sentó y puso el maletín sobre la mesa. «Primero que nada quiero pedirte perdón, no por lo que pasó con la escuela, porque eso ya no tiene remedio, sino por no haberte dicho la verdad desde el principio. Antonio, déjame terminar, por favor. Cuando compramos esa escuela, para mí era solo otro proyecto más, un edificio viejo en un terreno valioso. No pensé en las personas que trabajaban ahí, en los niños que estudiaban ahí, en las familias que dependían de ese lugar. Era solo números en un papel». Ana Luisa mantenía la mirada fija en él, pero Antonio podía ver que lo estaba escuchando realmente. «Pero esa noche, cuando te conocí, cuando vi el amor con el que cuidas a Carlitos, cuando escuché tu historia, entendí que había estado viviendo mi vida completamente equivocado. Me había convertido en una máquina de hacer dinero,
pero había perdido mi humanidad. Antonio abrió el maletín y sacó los documentos. Por eso hice esto. Puso los papeles frente a Ana Luisa. Devolví la escuela al gobierno. Está aquí, en estos documentos. La escuela primaria Benito Juárez va a volver a abrir. Ana Luisa tomó los papeles con manos temblorosas. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras leía. No, no puede ser cierto. Pero eso no es todo. Antonio sacó más documentos. También doné dinero para renovarla completamente. Nuevas aulas, laboratorio de computación, biblioteca, comedor, todo lo que esos niños necesitan y merecen. Antonio, ¿por qué? Porque tú tenías razón. Detrás de cada edificio que derribo hay historias, hay vidas, hay sueños. Y porque me enamoré de la mujer que me enseñó eso, las lágrimas ahora corrían libremente por las mejillas de Ana Luisa. Pero hay algo más. Antonio sacó el último documento. Quiero que seas la directora de la nueva escuela. El sueldo es 3 veces lo que ganabas antes. Hay seguro médico completo. Para ti y Carlitos. Y un fondo de pensión. Ana Luisa dejó caer los papeles y se cubrió la cara con las manos. No puedo aceptar esto. Te es demasiado. ¿Por qué no puedes aceptarlo? Porque siento como si me estuvieras comprando, como si me estuvieras pagando para que te perdone. Antonio extendió su mano y gentilmente tocó la de Ana Luisa. Ana Luisa, mírame. ¿Realmente crees que estoy haciendo esto para comprarte? Ella levantó la mirada y se encontró con los ojos más sinceros que había visto jamás. No lo sé, Antonio. No sé qué pensar. Entonces te voy a decir qué pensar. Estoy haciendo esto porque cuando conocí a la mujer más valiente, más fuerte y más hermosa del mundo, me di cuenta de que toda mi vida había estado vacía sin ella. Estoy haciendo esto porque quiero ser el hombre que tú mereces, no el hombre que era antes. Pero Antonio, somos de mundos diferentes. Tú eres millonario. Yo soy una madre soltera sin un peso. ¿Cómo puede funcionar eso? ¿Sabes qué? Antonio sonrió. Anoche estuve pensando en eso toda la noche y me di cuenta de algo. El dinero no me ha dado felicidad. Las mansiones, los autos, los trajes caros, nada de eso significa nada si no tengo a alguien que realmente me ame por quien soy, no por lo que tengo. Carlitos, que había estado jugando silenciosamente, de repente estiró sus bracitos hacia Antonio y dijo, claramente, papá. Tanto Antonio como Ana Luisa se quedaron congelados. Era la primera vez que Carlitos pronunciaba esa palabra y la había dirigido a Antonio. Carlitos, no, comenzó Ana Luisa, pero Antonio la interrumpió. Ana Luisa, sé que tal vez es muy pronto para decir esto, pero quiero ser el papá de Carlitos. Quiero ser tu esposo, quiero que seamos una familia. Antonio, sé que no me merezco una segunda oportunidad, pero te estoy pidiendo que me dejes pasar el resto de mi vida demostrándote que puedo ser el hombre que ustedes necesitan, Ana. Luisa cerró los ojos y respiró profundamente. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto? Dijo finalmente. Que a pesar de todo, a pesar del dolor, a pesar de la traición que sentí, nunca dejé de pensar en ti. Nunca dejé de recordar la manera en que me mirabas esa primera noche, como si fuera la mujer más importante del mundo. Es porque lo eres, susurró Antonio. Eres la mujer más importante de mi mundo. Ana Luisa abrió los ojos y Antonio vio en ellos algo que le dio esperanza. Amor, está bien, dijo suavemente. Te voy a dar una segunda oportunidad, pero bajo mis condiciones, las que sean. Primero, nada de regalos caros, nada de intentar impresionarme con dinero. Si vamos a estar juntos, quiero que sea porque nos amamos, no porque puedes darme una vida lujosa. Acepto. Segundo, quiero trabajar, quiero ser independiente. Acepto el trabajo de directora, pero porque me lo merezco, no porque soy tu novia. Acepto, y lo mereces más que nadie. Y tercero, Ana Luisa sonrió por primera vez. Quiero que conozcas realmente quién soy, no la mujer desesperada que pidió las sobras de tu comida, sino la mujer fuerte que soy realmente. Ya la conozco, dijo Antonio tomando su mano, y me enamoré de ella desde el primer momento. En ese momento, doña Rosa se acercó con una bandeja llena de comida. Bueno, tortolitos, creo que ya es hora de que cenen. Y esta vez, Ana Luisa, la comida corre por cuenta de la casa. Es mi regalo de bodas anticipado. Ana Luisa se rió.
una risa genuina y llena de alegría que Antonio no había escuchado antes. «Doña Rosa, nadie ha hablado de bodas». «Mi niña», dijo la señora guiñándole el ojo, «cuando una mujer mira, ya un hombre como tú estás mirando a Antonio, y cuando un hombre está dispuesto a cambiar su vida entera por una mujer como Antonio lo hizo por ti, la boda es solo cuestión de tiempo». 6 meses después, Antonio y Ana Luisa se casaron en una ceremonia pequeña e íntima en el jardín de la escuela primaria Benito Juárez, que había vuelto a abrir sus puertas con Ana Luisa como directora. Antonio había cumplido su promesa. Había cambiado no solo su manera de hacer negocios, sino su vida entera. Ahora dedicaba la mitad de su tiempo a proyectos sociales, ayudando a comunidades que habían sido afectadas por el desarrollo urbano. Y Ana Luisa había encontrado no solo el amor de su vida, sino también la oportunidad de hacer la diferencia que siempre había soñado. La escuela se había convertido en un modelo a seguir, con programas innovadores y apoyo integral para las familias del barrio. Pero lo más hermoso de todo era ver a Carlitos, ahora de 4 años, corriendo por los pasillos de la escuela gritando «Mami, papi». Cada vez que veía a sus padres, la noche de su boda, mientras bailaban lentamente en el patio de la escuela bajo las estrellas, Ana Luisa le susurró a Antonio al oído: «¿Sabes qué es lo más increíble de nuestra historia? Que todo empezó con una pregunta que me daba vergüenza hacer. ¿Puedo comer las sobras, señor?». Y terminó con la vida más abundante que jamás soñé tener. Antonio la abrazó más fuerte. «No, mi amor. Lo más increíble es que cuando pensé que lo tenía todo, descubrí que no tenía nada, y cuando encontré el amor verdadero, me di cuenta de que tenía todo lo que realmente importa». Y mientras seguían bailando, rodeados por las personas que amaban, en el lugar donde todo había comenzado a cambiar, ambos supieron que a veces las historias más hermosas nacen de los momentos más difíciles, porque cuando 2 corazones están destinados a encontrarse, ni las diferencias sociales, ni los errores del pasado, ni el orgullo herido pueden detener al amor verdadero. Y así fue como una simple pregunta, en una noche lluviosa, cambió 2 vidas para siempre, demostrando que los milagros siguen ocurriendo cuando menos los esperamos.